El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Es quizás trillado y quizás redundante el iniciar o el decir que estamos viviendo en momentos difíciles. Las noticias no son tan o muy poco alentadoras. Póngase a pensar, dice que en Europa varios de los países están viviendo su tercera ola de contagios por medio de la pandemia. El Salvador, a voces, se dice que ya estamos en la segunda ola y se oyen tantas cosas. No sé cuántos de ustedes han escuchado de que posiblemente puedan cerrarnos otra vez y puedan en algún momento llevarnos, ¿verdad?, a cuarentena. Mientras hacíamos esta enseñanza, Dios me hizo recordar el año pasado, cuando en febrero, para ser específicos, en una de las predicaciones yo mencionaba y les decía: miren, oremos que en Europa este volado está bien feo y en marzo nos cierran. Y yo le decía al Señor: ¿por qué estás poniendo en mi corazón ese recuerdo? El verso que vamos a leer esta tarde tiene que ver con esto que vivimos a lo largo de nuestra, por así llamarle, existencia en esta tierra. Van a haber muchas ocasiones en las que sucedan cosas que van a querer hacer tambalear nuestra fe, que van a hacernos dudar en algún momento o llevarnos a un estado de tristeza, preocupación. Hay momentos que nos pasan cosas que nos vienen a sacudir. Así como dijo Jesús a Pedro: has sido pedido para ser zarandeado, pero yo he pedido por ti para que no caigas. El escritor del pasaje habla acerca de una situación en la que usted y yo podemos sentir que los fundamentos se están destruyendo. Y es así como se llama el mensaje: si fueren destruidos los fundamentos. Vaya conmigo por favor al Salmo capítulo 11, versículo 3. Salmos capítulo 11, versículo 3. En pantalla está siendo proyectado, pero quiero pedirle que mantenga su Biblia abierta, por favor. Salmos capítulo 11, versículo 3. Y el mensaje se llama justo como comienza el versículo. Dice así la escritura: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Se lo vuelvo a leer: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? David, quien es el escritor de este salmo, conocía muy bien lo que significa confiar en Dios cuando las cosas están totalmente complicadas. Quiero llevarle a pensar esto. Todos conocemos al rey David, sabemos que muchas de las decisiones que David tomó fueron malas decisiones y eso le trajo malas consecuencias. No puede obviar eso. Si usted toma buenas decisiones, entonces dese por tranquilidad que va a tener buenos resultados. Pero si uno toma malas decisiones, pues van a venir malas consecuencias. Pero David nos enseña a lo largo de su vida lo que significa confiar en Dios cuando todo está mal. Si usted a su mente trae ese pasaje cuando la Biblia narra de la batalla de David contra Goliat, David siendo joven, Goliat un guerrero experto, malo, pero en ninguna parte David dice: yo tengo la confianza para vencerlo porque soy fuerte. En ninguna parte dice que David dijo: tengo la experiencia suficiente para vencerlo. En esa historia de David contra Goliat, usted encuentra a David diciendo: Dios va a vencerlo por mí. Se oye a un David, se lee a un David que dice: yo confío que Dios va a vencerlo por mí.
Cuando tenga tiempo, vayas a ese pasaje de Samuel y va a encontrar a David decir: hoy Dios entregará en mis manos a ese filisteo. Pero también David huye de Saúl, otro pasaje. David no había hecho nada, David lo andaba persiguiendo, David quería matarlo. Es más, hay pasajes donde demuestra que Saúl le lanza o le tira una lanza a David para matarlo, lo anduvo persiguiendo para matarlo, y en ninguna parte se lee que David confiara en sus estrategias y en su capacidad. Siempre leemos que David confiaba en Dios. Y eso es algo que usted puede verlo a través de la vida de David. ¿A dónde quiero llevarle? David nos enseña que su vida, la vida de David, estaba fundada sobre las promesas de Dios para él. David nos enseña que los cimientos de David eran las promesas de Dios. Nuestra nación, quisiera que nos pusiera a pensar en esto. Esta situación a la que nos vamos a encontrar el próximo mes en elecciones está moviendo sentimientos de nuestra nación, pleitos por cuestiones políticas. A eso súmele lo de la pandemia, súmele lo de la economía, súmele los altos precios que se están dando. Nuestra nación está viviendo situaciones difíciles. Usted se dio cuenta, la semana pasada dijeron que otra vez los Simpsons le atinaron cuando dijeron que iban a meterse al Capitolio, y se meten al Capitolio. Estados Unidos, una nación que aparentemente es más civilizada que todos los demás, se comportaron como que si no hubiese eso. El mundo está demostrando que el mismo mundo no está teniendo solidez. Las bases sobre las que el planeta se está fundando están débiles. Y David se hace esta pregunta: cuando los fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Se hace esta pregunta: ¿qué va a hacer el justo cuando los fundamentos estén tambaleándose? Esta parte del versículo 3 le lleva a usted y me lleva a mí a hacernos esta pregunta. Puede ser que el mundo tenga sus propios cimientos. Puede ser que el Salvador mismo tenga sus propios cimientos. Pero ¿y usted? ¿Cuáles son sus cimientos? ¿Cuál es su fundamento? David nos lleva a examinarnos. Si nuestro fundamento es Cristo, podemos estar seguros y tranquilos. Pero si nuestro fundamento no es Cristo, por eso es que la gente cada vez más se está enfermando de estrés. A mí me llamó la atención un artículo que en cierto periódico circuló y decía que en el último semestre, no trimestre, semestre, la mayor parte de consultas externas se dieron por el área de atención de estrés. Este país está viviendo en un estrés exagerado. Véalo todos los que manejamos. Ahora, si manejar en El Salvador es una selva, ahora es peor todavía. La gente está demostrando que hay un estrés tremendo. La gente está demostrando que están viviendo bajo una presión. Llamó la atención esa estadística. Pero la pregunta es: ¿y la iglesia qué cimientos tiene? Ninguno de los que estamos acá estamos exentos que en algún momento nuestra estabilidad se vea afectada. En los últimos meses, emocionalmente, ¿usted se ha visto afectado en su estabilidad? Nadie puede negar que van a pasar cosas, que van a pasar problemas. Nadie. En ninguna parte, escuche por favor, en ninguna parte de la Biblia dice que usted no va a sufrir. En ninguna parte de la Biblia dice que usted no va a pasar por sufrimiento. Por eso hace años vinieron los brasileños a poner bares de sufrir, porque a quién no le iba a gustar ese nombre.
iglesia, pare de sufrir. Se llenaban esas iglesias, que iban a darle una astilla, no sé si así es la palabra, un pedacito de la cruz de Cristo, y se eran colas, porque a la humanidad que le encantaría dejar de sufrir. En la Biblia no hay ni un pasaje donde diga que no vamos a pasar por problemas. En ninguna parte. No existe. Usted mira todos los personajes. Bueno, nuestro Señor Jesucristo pasó por problemas, y no hasta él querían matarlo. Bueno, terminaron matando, lo anduvieron siguiendo, le cortaron una oreja, pasó por situaciones difíciles. En ninguna parte dice que usted no va a sufrir o no va a tener problemas. Pero en toda la Biblia dice que podemos estar seguros que a pesar de que pasemos por todas esas cosas, Dios está con nosotros. Pero en toda la Biblia sí dice que cuando vengan lluvias, Él nos cuidará. Pero la Biblia sí dice que cuando vengan momentos de escasez, Él proveerá. Pero la Biblia sí dice que cuando venga enfermedad, podemos creer que en la cruz del Calvario llevó toda enfermedad. Y también podemos creer algo. Estas épocas han servido para que muchas familias, Dios les haya ministrado consuelo porque han perdido a un familiar. Preguntémonos, gente que con nosotros conocemos, y no necesariamente a causa del COVID, pero preguntémonos cuántas personas sabemos que han perdido a un familiar. En ninguna parte de la Biblia dice que no vamos a padecer eso. Pero a todo aquel que ha padecido eso, la Biblia sí le promete que volverá a verle, porque Cristo es la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que en ninguna parte el Señor le ha dicho a usted o me ha dicho a mí: no tendrá dificultades. Usted ya me ha oído quizás recitar este verso. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Pregúntese, David, cuando escribe este capítulo, él ya había vivido muchas aflicciones, había pasado por muchas situaciones. ¿Quiénes de ustedes que son padres, humanamente hablando, podríamos soportar, aunque haya sido consecuencia, hermano, que 3 hijos de David se hubieran visto involucrados en una situación dolorosa? Un hermano le viola a la hermana y el otro lo hace que lo maten. Qué padre, aunque sean consecuencias. Porque David se metió con Betsabé y que no sé qué. Aunque sean las consecuencias, ¿qué padre podría aguantar eso? Por eso David hace esta pregunta: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si a usted y a mí la vida nos depara situaciones como estas, ¿qué debemos de hacer? Váyase conmigo, por favor, ahí mismo, aunque se lo van a proyectar, al versículo 1. Vea cómo comienza el Salmo David. En Jehová ¿qué dice? Confiado. ¿Puede decir conmigo fuerte eso? ¿Debo confiar en Dios? ¿Qué hace David? Dice: toda mi vida he hecho algo: confiar en el Señor. Si a alguien aquí sus fundamentos, lo que le da estabilidad, David nos da el consejo: confíe en el Señor. No es una arte de magia. La experiencia de David le lleva a comprender. Mire. Lo que a usted ahorita siempre le ha dado paz y seguridad. Hay gente que los trabajos les da una buena paz y seguridad, y de repente recortes, que no sé qué, que no sé cuánto, y comienza su corazón a tambalearse. En el hogar, lo que por muchos años había sido estable, de repente comienza a desestabilizarse. David dice: ¿sabe qué he aprendido yo? Que lo primero que debo de hacer, ¿qué es? Confiar. Confíe en el Señor. Pero no se queda solamente ahí, confíe en el Señor, sino que esa primera expresión, en Jehová he confiado, ahí tendríamos que hacer un estudio de meses. ¿Sabe por qué?
no por la etimología de las palabras, sino para ver todos los momentos en los que David no tenía escapatoria, pero demuestra que su confianza en Dios siempre le ayudó a salir adelante. Tendríamos que estudiar todos los momentos en los que David se encontraba acorralado, pero él estaba seguro que en quien estaba confiando siempre saldría a defenderlo y a pelear por él. Cuando David dice en Jehová he confiado, hay una larga lista de experiencias. Cuando nadie estaba con él, Dios siempre estuvo con él. Cuando aún sus propios hermanos lo pudieron haber menospreciado, Dios siempre estuvo con él. Y aún cuando ni su propio papá se acordó de él, cuando Samuel llega a ungir al próximo rey, ni el papá se acordaba de él, Dios siempre estuvo con él. Estas palabras, en Jehová he confiado, lo lleva a ponerse a pensar: ¿por qué usted y yo, escuche esto por favor, por qué usted y yo esta noche no vemos para atrás y nos preguntamos qué promesas Dios nos ha dado? Y quiero decirle en el amor del Señor, si a usted Dios ya le dio una promesa, entonces esta noche, en eso que usted está viviendo y que sus cimientos se están destruyendo, dígase a usted mismo: Dios ya me dio una promesa y tengo que confiar en el Señor. A Dios, denle el aplauso si se lo va a dar al Señor, por favor. A Dios siempre le encanta, escuche esto que voy a decir, a Dios siempre le encanta susurrarnos su amor a cada momento. No sé si me di a entender con esa expresión. Cuando usted está enamorado, acuérdense cuando están enamorados, cada detalle que su pareja hace o dice, lo traslada uno a otra dimensión. Claro que cuando están bravos se regresa a la dimensión. Pero póngase a pensar en el amor del Señor. Dios usa la naturaleza, usa todo para hacerle recordar a usted qué especial es usted para Él. ¿Por qué lo dice, hermano? Porque cuando más abatido, más afligido, más preocupado, más ansioso, más triste, más desesperado, y puedo usar más sinónimos, usted se encuentra, Dios siempre se encarga de recordarle a usted promesas. Quizás está abatido en el trabajo y de repente aparece alguien que es el más mundano y dice algo que es cristiano. Quizás de repente va en el carro y como anda bravo con el Señor, pone otras radios, y de repente la radio mundana pone algo cristiano. Uno de estos días estábamos con mi esposa viendo un video. Ustedes no conocen a este salmista, Mijares. Ustedes nunca oyeron de Mijares. ¿Sí saben quién es Mijares, el que se casó con la otra salmista, la Lucero? Cantando una alabanza con la hija de Lucero, que también se llama Lucero, creo. Cantando una alabanza, si me pregunta cuál es, que seas mi universo. Cantando esa alabanza, bien bonita le sale a los dos. No sé si son cristianos, Dios me hizo recordar algo. En el desierto o en los problemas, Dios siempre, esta frase la he dicho en estos últimos domingos, Dios siempre manda maná, ¿cierto? Pero también manda, ¿qué manda? Codornices. Y últimamente Dios me ha estado recordando, pero ¿sabes qué también uso en los desiertos? Cuervos. Feo, pero Dios usa cuervos para bendecirlo a uno. Dios siempre que usted está enlillado, en su amor le susurra las promesas a su vida. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado, hermanos? Que de repente usted está bien afligido y alguien le manda un mensaje cristiano. Y usted dice, ¿cómo necesitaba escuchar eso? ¿Sabe que el mundo está necesitando recordar las promesas del Señor? El año pasado, Dios cargó mi corazón de hacer algo. Como trabajo con la mayor parte del tiempo con jóvenes, yo los oía hablar acerca de una red social, TikTok, así se llama, TikTok. Y Dios cargó mi corazón en hacer algo.
abrí mi TikTok y bueno, solo se ven cosas raras. Pero de repente Dios puso en mi corazón hacer algo, comenzar a subir mensajes cristianos en una red más mundana que lo mundano. Y la mayor parte de personas en esa red son jóvenes. Y el primer TikTok que yo subí, lo subí con un gran miedo, porque yo dije, ay Dios, hacerse más visto público es hasta caer más mal. Y sabe que el primer TikTok que hablaba acerca del suicidio, comenzaron a comentar en esas redes que justo alguien había esa semana intentado hacerlo y que a través de ese mensaje Dios le estaba hablando. ¿Qué le estoy diciendo? Que a usted, que sí es cristiano, póngase a pensar cuántas veces Dios le ha hablado y le ha recordado cuánto le ama y cuán especial es usted para el Señor. David, a lo largo de su vida, él pudo experimentar que siempre podía confiar en Dios. Y escuche, ese versículo 1 sigue diciendo algo. Primero dice, confía en el Señor. Y después dice, no huya. ¿Escuchó? No huya. Vea cómo sigue el versículo. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? David dice, ¿por qué voy a huir? No huya. Muchos cuando tenemos problemas, quizás lo primero que se nos viene a la mente es, yo mejor me voy de aquí. Yo renuncio. Ya no quiero seguir. Mejor me aparto. Pero David dice, mire, no huya. En vez de eso, refúgiese en el Señor. En vez de huir, recuerde quién es Dios. Y yo le pregunto esta noche a usted, ¿y para usted quién es Dios? En vez de huir de los problemas, recurra al Señor recordando algo. Él ha prometido ser nuestro socorro y nuestro refugio. Dios sabe que para usted es difícil lo que está viviendo, pero a través de la vida de David le está diciendo, mire, confíe en Dios. No tire la toalla, no lo abandone, siga creyendo, siga orando, siga esperando. Porque a lo largo de la vida de personajes como David se ha comprobado, Dios cumple sus promesas. ¿Me escuchó? Dios cumple sus promesas. Y David a través de este salmo nos dice, si usted, repito, volviéramos a ver todas estas palabras de en Dios he confiado, David en su vida pudo experimentar que Dios siempre estuvo al cuidado de él. ¿Puede escuchar eso? Dios siempre estuvo al cuidado de él. ¿Por qué lo dice, hermano? Vea el versículo 4. Vea por favor el versículo 4. ¿Qué dice? Léalo por favor. Jehová, ¿qué dice? Está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Puedo decirle algo? David pudo experimentar esto. Cuando más mis cimientos han estado tambaleándose, yo puedo recordar algo. Fíjese, el versículo 4 aparece después de la pregunta, ¿qué hará el justo si sus cimientos se están derribando? Y es sencilla la respuesta que da. Yo le pregunto a usted, ¿dónde está Dios? De acuerdo a ese versículo 4, ¿dónde está Dios? Alguien pudiera decirme, está en el cielo. No, no solamente dice que está en el cielo. ¿Dónde está Dios? Está en su trono. ¿Y sabe qué significa decir que Dios está en su trono? Que Él tiene el control. David, ante lo que él estaba viviendo, nos quiere recordar, hermanos, los problemas hacen que nos olvidemos de las promesas. Pero usted y yo debemos de recordar algo. Cuando más enlillados estamos, Dios sigue sentado en su trono. Y no porque no esté indiferente. Discúlpeme si en alguna ocasión usted ha sentido que Dios está distante de usted. Perdón. Vea el versículo 4, léalo despacito. ¿Qué dice?
¿Cómo están los ojos de Dios? Pendientes. ¿Sus ojos qué dice, perdón? Ven. Si alguna vez usted se ha preguntado, ¿qué hace Dios mientras yo estoy en dificultad? Rápidamente quiero llevarle a un pasaje, no a buscarlo. Jesús acaba de alimentar a los 5,000. Sus discípulos nunca habían visto un milagro como ese, una multiplicación tal. Dice el pasaje que Jesús manda a sus discípulos que se vayan mar adentro. Pero mientras se van mar adentro, Jesús se queda en la orilla. Y el pasaje del Evangelio dice que Jesús se queda orando. ¿Qué se queda haciendo? Orando. Y mientras estaba lo fuerte de la tormenta que se vino, ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando. Y David dice, sabe que cuando yo estoy viendo, dele continuidad a lo que hemos leído, que mis cimientos se están destruyendo, Dios está sentado en su trono y me está viendo. No porque goza que nos vaya mal. David está exteriorizando su sentir. Tiene especial cuidado de usted. Y esta noche Dios quiere que usted y yo salgamos de este lugar recordando algo. Si va a recordar algo del mensaje, por lo menos recuerde esto: que cuando más atribulado estoy, el Señor está en su trono observándome con amor. Porque dice, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. ¿Qué significa eso? Lo está viendo, hermano. Él te ha visto cuando has llorado. Él te ha visto cuando estás desesperado. Él te ha visto cuando más solo o sola te has sentido. Él conoce tus sentimientos, sabe tus luchas internas. Yo no sé cuántos de los que están acá les ha pasado que emocionalmente tienen un conflicto fuerte y batallan emocionalmente porque ustedes quisieran que las cosas fueran distintas, pero no lo son. Este versículo dice: Dios te ve, Dios te examina, Dios está observándote. Y me encanta cuando dice sus párpados examinan. Otra versión dice, pero es que ni siquiera pispilea. ¿Sabe qué quiere decir eso? No te ha perdido de vista. Él te ha visto todos los días. Sabe cómo te levantas, sabe cómo te acuestas, sabe cómo caminas, cómo te has sentido por años. Y no es que Él no haga nada, al contrario, Él a través de este pasaje nos enseña. Él está esperando que usted y yo tomemos la actitud de poder creer que aunque las cosas no estén cambiando, no significa que Dios no esté haciendo nada. Por el contrario, que podamos tener la certeza que Dios tiene todo el control de lo que me está pasando. No es que, ay, se descuidó de mí. No, si te está diciendo, sus párpados te examinan. Él te está viendo. Él sabe lo que está en tu corazón. Él sabe cuando de verdad estamos frustrados. Entre nosotros nos saludamos. ¿Qué tal, hermano? Bien, aunque quizás por dentro usted está mal. Quizás usted está destrozado. El hermano se quedó con el bien, pero el Señor sabe cómo está tu corazón. Por eso esta noche el Señor te trajo acá para decirte, ¿sabes? Que cuando más tu vida sientes que se está perdiendo, es cuando más tienes que estar confiando que tengo todo el control de tu vida. Cuando más sientes que estás perdiendo, es cuando más tengo el control de tus situaciones. Le vuelvo a preguntar, ¿dónde está el Señor? En el trono. Y me encantaría que ahorita pusiera su situación y se preguntara, ¿dónde está Dios? Ahorita, así como usted está, ¿dónde está Dios? Y yo le pueda decir, en su trono. ¿Y sabe qué significa? Que Él sabe lo que está haciendo. Nada le tomó por sorpresa. Si permitió lo que te pasó es por un propósito de bendición para tu vida. Pero al terminar esta prueba, tú y yo vamos a poder decir como David, he confiado en el Señor. Y al final pudo bendecir mi vida. Usted y yo debemos de confiar en el Señor. Déselo al Señor ese aplauso, por favor. Vea el versículo 5. Para ir terminando, vea el versículo 5. Jehová prueba al justo. Pero dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Yo quiero que se quede con la primera parte. Jehová
prueba al justo. Y la palabra probar que está ahí sí es de examinar, pero no porque Dios quiera sacar una nota, ¿va? Como cuando usted está haciendo examen y el maestro dice: ay, yo creí que usted me iba a salir mejor. No sé si a alguien de ustedes le han dicho así, ¿va? Pero no es que Dios quiera en ese versículo decir que nos hace un examen para ver qué tanto sabemos. No, la forma en la que está escrito está demostrando lo que te está pasando es porque Dios quiere que tú te pruebes que tanto confías en Él. Hermanos, es fácil decir que confiamos en Dios cuando en la bolsa hay pisto, cuando hay salud, cuando hay estabilidad, cuando tengo un buen hogar. Pero cuando tienes todo lo contrario, ahí es donde debe tu corazón de verdad examinarse y decir: creo en Dios. Así como Job. ¿Cuántos de verdad pudiéramos en algún momento llegar a ese nivel de espiritualidad de decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová por siempre? ¿Cuántos quizás en alguna situación hasta hemos renegado porque nos costó y lo perdimos? Creímos que ya se iba a abrir la puerta y se cerró. ¿Y cuánto más tengo que esperar? Por eso ese versículo dice: David lo pudo experimentar. Jehová prueba al justo. Y dicen los teólogos que esa parte hace referencia cuando David perdió a su hijo, al primer hijo que tuvo con Betsabé. Si usted se va a esa parte de la Biblia, enseña que David se encierra a orar, a clamar mientras el niño estaba enfermo y no quería comer, no quería nada, no quería saber de nadie. Y cuando Dios permite que el niño muera, todos tenían miedo de llegar a decirle, porque si el niño enfermo, aquel se estaba muriendo, ahora que le digamos que se murió, capaz se muere también. Pero cuando llegan y le dicen, ven el cambio de actitud. A esa parte se refiere, dicen los teólogos, que David estaba demostrando: Dios me estaba probando, que a pesar de que me pasen cosas malas, yo tengo que recordar, escuche por favor, que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo le digo esta noche, quizás usted está siendo probado por el Señor. Quizás su vida está siendo probada. No porque Él no sepa, no porque Él no sepa quién soy yo. Al contrario, Él me conoce y sabe cómo va a ser mi final. Pero lo que Dios está diciendo es: sabes, te estoy pasando por las pruebas para que tú mismo te examines y te compruebes qué tanto confías en mí. Y yo quiero decir algo en esta noche: aunque deje de llover, aunque quizás nos quieran volver a encerrar, aunque esta pandemia quizás pueda seguir creciendo, usted y yo debemos de caminar seguros de algo: Dios tiene todo el control, y si ya nos bendijo, lo va a volver a hacer, porque es parte de sus promesas para sus hijos, es parte de lo que Él ha prometido para nosotros. Y si a alguien Dios ya lo ha sacado de un lío, esta noche Dios te está diciendo: confía, yo soy el mismo Dios que te puedo volver a sacar de otro lío. Pero eso sí, Dios siempre tiene que enseñarnos y tiene que mostrarnos algo. Yo quisiera que esta noche usted hiciera esta reflexión conmigo. ¿Cuáles son los cimientos que usted tiene? Si sus cimientos es su trabajo, si sus cimientos es su relación, si su cimiento es lo que usted tiene, lo que usted es, déjeme decirle que cuando vienen las crisis, usted se va a desmoronar poco o rápidamente. Pero si sus cimientos es el Señor, es la palabra, son sus promesas, ahí se cumple que aunque la tierra tiemble, usted y yo no nos moveremos, porque la mano del Señor nos sostiene. Si sus cimientos es su trabajo, estamos en épocas donde hoy estamos y mañana no sabemos. Pero si nuestro cimiento es las promesas del Señor, podemos estar seguros que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si su cimiento es el Señor, usted puede estar seguro que Él evitará que plagas toquen nuestra morada. Si su cimiento es el Señor, usted puede estar segura y puede estar seguro que aunque esta vida esté siendo tan difícil, tranquilos, Él ya venció esta vida y nos ha dado la vida eterna. Póngase a pensar entonces esta noche,
Y me encantaría que usted solito, no sé si me puedes ayudar poniéndome otra vez el verso 3, me encantaría que usted solito se contestara la pregunta del versículo 3. ¿Qué ha de hacer el justo? Se lo pregunto a usted. ¿Qué va a hacer usted, hermano? Repito lo que dije al inicio. Se escuchan tantas cosas, se oye tanto y se puede seguir escuchando más. Pero si su cimiento es la palabra del Señor, entonces a esos cimientos, aunque se esté destruyendo lo que le da estabilidad a este mundo, se lo digo en testimonio, Dios sigue mandando maná, hermanos, y Dios sigue mandando codornices, y quizás vaya a usar algún cuervo, pero Dios lo va a seguir sosteniendo, Dios lo va a seguir bendiciendo, y Dios va a seguir abriendo caminos donde no hay. ¿Cuántos de los que están aquí esta noche ahora entendemos? Por eso es que nuestra fe a veces vacila, porque creemos no en las promesas, sino en lo que le da estabilidad al mundo. Pero si usted cree en las promesas del Señor, le digo, podemos contestar esa pregunta. ¿Qué ha de hacer el justo? Confiar y no huir, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, en esta noche. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.